Habiendo cogido ya fuerzas, vamos a dar paso a este gran profesional, el doctor Salvador García Aguirre. Es licenciado en Medicina y Cirugía, habiendo hecho su tesis en 1989. Desde entonces ha llevado a cabo un gran recorrido, entre otros, el hacer la especialidad en obstetricia y ginecología por el MIG durante 4 años en el Miguel Servet, ser socio numerario de la Sociedad de Fertilidad en 1992, de la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología y de la Sección de Prevención del Cáncer Genital Femenino, ambos en 1995, ser responsable del registro de la Sociedad Española de Fertilidad y coordinador de la Unidad de Reproducción Asistida del Miguel Servet. Es profesor asociado de la Universidad de Zaragoza, es cofundador y director de la Unidad de Reproducción de la Clínica Montpellier de Zaragoza desde 2022 hasta el momento. Aparte, cuenta con numerosas publicaciones, más de 150 publicaciones en revistas científicas y comunicaciones en congresos, 6 estudios de investigaciones multicéntricas, 23 ponencias realizadas en congresos sobre reproducción humana, ha sido director de 3 tesis doctorales, bueno, un montón de méritos más. Entonces, como podéis suponer, es todo un placer para nosotros contar con él. Un caluroso aplauso para el doctor Salvador García Aguirre. Muchas gracias, Raquel, Irma, Lara, todas las mujeres que sois socias de esta asociación, ADAENAE, también los hombres, me imagino, no sé si habrá algún nombre asociado, pero bueno, también estaría bien. Los hay, sí. Los hay. Bueno, he aprendido mucho en las anteriores charlas que he tenido, han sido muy ilustrativas, muy demostrativas, muy didácticas. De hecho, estoy ahora con el Kegel, voy a dejarlo porque me voy a desconcentrar. La próstata seguro que va bien, eso seguro. No sé si Beatriz estará de acuerdo, pero supongo que sí. Bien, han comentado desde el principio, ya Irma en la introducción, que es una enfermedad en algunos aspectos poco conocida, que no se sabe muy bien su origen. Miriam ha dicho que no había novedades en los últimos 20 años en cuanto a fármacos. A mí sí que me gustaría, si puedo dar alguna, bueno, novedad sería demasiado pretencioso, pero sí dar alguna clave de las últimas tendencias que hay en la enfermedad y si hay algún avance, si los va a haber próximamente. Realmente está muy estancada en muchos aspectos. Yo diría que desde el punto de vista médico, lo que más ha cambiado con mucha diferencia es la estrategia quirúrgica. También, como mi compañera la ginecóloga me aculpa, pues porque hemos sido muy intervencionistas los ginecólogos. Yo, como todos los ginecólogos, he operado cientos de mujeres con endometriosis y últimamente no opero prácticamente ninguna, o sea que ha habido un cambio muy sustancial. Realmente un cambio importante ha sido la actitud quirúrgica, que somos muchísimo más conservadores. Y rara vez ahora recurrimos a la cirugía, incluso a veces en las endometriosis profundas. También somos conservadores porque la endometriosis profunda, las que si alguna la habéis padecido, requiere intervenciones súper agresivas, no exentar de efectos secundarios y complicaciones, e incluso en estas patologías somos muy conservadores, por tanto sí que ha habido un cambio importante de paradigma, aunque esperamos que haya cambios mucho mejores, fundamentalmente en los tratamientos. Con respecto a si hay alguna novedad, he visto un artículo, que es la primera diapositiva por la que voy a empezar. No se refiere precisamente a una literatura científica, sino que es un artículo que se ha publicado en un periódico generalista justo el mes pasado, y a mí sí que me ha llamado la atención porque da pinceladas y claves de por dónde van a ir las cosas en la endometriosis. Por eso me han interesado estos puntos que tenéis ahí. Dice Pietro Signorile, que es un ginecólogo italiano que ha sido el primero que ha creado un gran centro nacional de endometriosis en la Unión Europea, concretamente su sede está en Roma, comenta en este artículo que la endometriosis no ha avanzado precisamente porque había un error en cuanto a su causa. Siempre, vosotras, nosotros, los ginecólogos, siempre desde que yo hacía la residencia de gine, la explicación más plausible era que se producía por la menstruación retrógrada. O sea, todas las mujeres tienen menstruación retrógrada. No solo se expulsa la sangre hacia el exterior, sino también hacia la tripa, desde el útero por las trompas. Entonces, esto ha sido la causa, ha sido, vamos, el santo y seña del diagnóstico en endometriosis y causa.
Y siempre, toda la investigación ha ido de por qué, de saber por qué, si todas las mujeres tienen menstruación retrógrada, por qué unas tienen endometriosis y otras no. Entonces nosotros en la consulta mismo las pacientes les explicábamos porque tú tienes un problema inmunológico y hacen que esos implantes se queden donde no deberían estar y otras mujeres los reabsorben. Esa ha sido la explicación que hemos dado todos durante casi 100 años. Pues esto sí que ha cambiado bastante y esa teoría está ya muy cuestionada. ¿Por qué? Pues porque hay mujeres que no tienen útero y también tienen endometriosis. Por tanto, ¿de dónde va ese endometrio y hacia dónde? Si no existe. Se ha visto endometriosis también en niñas dentro del útero. Fetos que han sido estudiados porque han fallecido por causas diversas, se ha visto que tenían endometriosis, muchas niñas, ya dentro del útero. Entonces, ya no es que la endometriosis que es el endometrio que se sitúa fuera del endometrio. Yo no diría eso tampoco. La endometriosis es una enfermedad que se caracteriza por tener focos de células parecidas al endometrio donde sea, pero no que el endometrio se va a otro lado. No tiene por qué, porque mujeres, insisto, sin endometrio y sin útero también tienen endometriosis. Por tanto, es un problema genético. No es que sea causado por un problema inmunológico que puede ser adquirido, sino que es genético. Quiere decir, la niña nace ya con la endometriosis. Tampoco necesariamente hereditario, porque no siempre se tiene por qué heredar, pero puede que haya un contexto de más frecuencia en familias que tienen endometriosis. Pero más que hereditario es congénito genético. Hay probablemente algún trastorno, posiblemente en algún cromosoma, casi como todo lo que es genético, y que altera y que produce la endometriosis. Por tanto, no es necesario ni que haya endometrio ni nada. Sí estrógenos para que se desarrolle. El estrógeno no es la causa de la endometriosis. El estrógeno, la hormona, los estrógenos son las que hacen que se mantenga o prolifere o evolucione la endometriosis, pero no es el causante de la endometriosis. Conceptos, por tanto, interesantes. Bueno, el que se diagnostica con muchos años ya es sabido, que la cirugía a veces no es resolutiva, que el futuro de los tratamientos, aquí sí que creo que habrá pronto algún tratamiento que será una revolución. Los tratamientos hormonales se van a quedar en desuso, el tratamiento posiblemente será inmunológico, y que la dieta antiinflamatoria tan comentada últimamente que en distintos aspectos de la medicina que puede influir, pues aquí también parece, como han comentado ya mis predecesoras, que puede influir. Por lo tanto, hay aquí unas cuantas claves de por dónde más o menos podría ir la enfermedad. Me voy a centrar sobre todo en la infertilidad, pero a grandes rasgos voy a hablar un poco de cosas que seguro que todos vosotros ya conocéis, seguro, porque estáis muy puestos en endometriosis, muchas veces pues porque os ha afectado personalmente. Entonces vamos a hacer un repaso muy rápido antes de centrarnos un poquito más en la infertilidad. Bien, la presencia de tejido endometrial fuera del útero o de células parecidas al endometrio, mejor dicho, porque algunas veces no es el endometrio lo que aparece en focos a distancia, definida en publicaciones científicas ya en la primera mitad del siglo XX y que se considera solo enfermedad cuando causa síntomas, fundamentalmente dolor o infertilidad. Los tres subtipos están, ya sabéis, muy establecidos: la endometriosis leve o superficial, la que produce endometriomas, los famosos quistes de ovario de chocolate, y la profunda. Esta es la clasificación como más generalizada y yo añadiría una más simplista todavía, la endometriosis más leve y la más severa. Y no se sabe por qué hay mujeres que tienen endometriosis leve y otras severa. O sea, hay mujeres que con 27 años tienen unos endometriomas y unas anomalías morfológicas impresionantes en el aparato genital y que progresan rápidamente y en un año los quistes se duplican, y otras toda su vida tienen implantes superficiales y no van a más. ¿Eso por qué? También es un enigma, no se sabe. Está claro que hay endometriosis muy benignas y otras bastante más problemáticas en cuanto a su localización y repercusión. Las causas, ya insisto otra vez, que durante 100 años se ha especulado con esta causa, igual que la metaplasia, que eran tejidos que inicialmente se convertían en endometrio cuando no es así, y como veis ahí cobra cada vez más el aspecto genético y epigenético. La genética influye como en muchas enfermedades, a lo mejor en todas, aunque algunas no sepamos por qué, porque simplemente no lo hemos diagnosticado ni no hemos hallado el gen. Pero a lo mejor la mayoría de las enfermedades a lo mejor son genéticas, pero para desarrollarse, como siempre, necesita un ambiente que haga que se desarrolle. La patología es, por tanto, siempre multifactorial. Su génesis puede ser genético y el ambiente lo necesita para que surja esa enfermedad.
Una persona puede ser predispuesta a tener una neoplasia de colon, de pulmón, y a lo mejor si no fuma no se desarrolla nunca. En realidad, genética y factor ambiental coexisten siempre, y aquí también. Puede ser asintomática, ya lo hemos visto, y no relacionado directamente con la extensión de la enfermedad o las lesiones, o puede producir el típico dolor pélvico crónico, la dismenorrea, dispareunia, infertilidad, síntomas urinarios e intestinales u otros más raros, pero que también pueden ocurrir, depende de las localizaciones, incluso hemorragias nasales, sangrados umbilicales, toses, hemoptisis, si las lesiones se localizan en los bronquios. Quiero decir, a distancia también se puede localizar la enfermedad, como sabéis. La incidencia es muy alta en mujeres en edad reproductiva y en las mujeres que son infértiles, según los estudios, algunas incluso puede llegar al 50% de las mujeres con infertilidad. Y en mujeres con dolor crónico todavía más, en algunos estudios hasta el 80% de las mujeres con dolor crónico pueden tener endometriosis. El diagnóstico hasta hace unos años era la laparoscopia, el gol estándar, pero desde hace tiempo la ecografía y la resonancia magnética son los que más han ganado terreno en cuanto a las pruebas mejores y de primera elección para la endometriosis, mucho menos agresivas, como comentábamos con la laparoscopia, y en la mayor parte de los casos podemos diagnosticar esos endometriomas. Esto es una resonancia con las lesiones y esto es una ecografía con lesiones de endometriosis profunda entre el útero y el recto. Que se tarda mucho tiempo en diagnosticarla, eso lo hemos dicho, incluso a veces hasta 10 años, y que la ausencia de las lesiones macroscópicas o la clínica no excluye el diagnóstico. Ya hemos dicho que muchas veces está infradiagnosticado. Tratamientos, rápidamente lo voy a pasar porque ya lo hemos comentado, tratamientos médicos de diversa índole, pero fundamentalmente hormonales, la progesterona, el danazol, las píldoras anticonceptivas, un nuevo fármaco que en España se está comercializando hace muy poquito, que es el Elagolis, es un antagonista, dicen que es bastante prometedor, con pocos efectos secundarios, sobre todo si se asocia con una terapia ADVAC, que llamamos, dar estrógenos a bajas dosis. Tratamientos naturales, hay un estudio que me ha llamado la atención, como es el resveratrol, que induce la apoptosis en células estromales, y las terapias alternativas, ya hemos comentado, desde yoga, intervenciones de comportamiento, acupuntura, tratamientos con vitaminas, hierbas chinas, dieta libre en gluten, antioxidantes y la fisioterapia, que no la menciono porque ya nos han comentado suficientemente. El tratamiento quirúrgico, pues voy a decir poco, porque no creo que venga al caso. Sabéis simplemente que es un tema muy controvertido y cada vez nos prodigamos menos en el mismo. Que en lesiones muy superficiales que se puede recurrir a veces a la laparoscopia y podría dar lugar a embarazos espontáneos. En endometriomas da igual las distintas pautas que se hagan, si cirugía con escleroterapia, aspiración del endometrioma, técnicas de reproducción solas, da igual, con el endometrioma no hay una pauta clara que sea la que mejor funcione. Eso sí, si los endometriomas son muy mayores, aquí pongo de 8 centímetros según este artículo, otros lo cifran en 7 o en 10, o por lo menos que crezcan mucho en poco tiempo. También sería una indicación de su exéresis, de quitarlo, porque no es imposible que malignice. O sea, el tumor, el cáncer de ovario proveniente de una endometriosis, afortunadamente es muy poco frecuente, pero hay que estar vigilante también, sobre todo si es un endometrioma que mide 5 centímetros y en la siguiente revisión mide 10. Ahí, con ese crecimiento rápido, a veces sigue habiendo indicación quirúrgica, o sea que no operemos nada ahora tampoco, operamos mucho menos, eso sí. Entramos en la infertilidad, por tanto, para intentar explicar por qué la endometriosis produce infertilidad. Pues el crecimiento de las lesiones, ya sabemos, la lesión se inicia, probablemente genética, con el estrógeno empieza a proliferar, y este crecimiento se asocia con inflamación, con los cambios inmunológicos que hacen que también ese crecimiento en algunas mujeres se prodigue más que en otras. Hay hemorragia y hay fibrosis. Lesión con hemorragia, con fibrosis, con adherencia. Sabéis que endometriosis y adherencias son palabras muy sinónimas, y esto, las adherencias, es lo que provoca muchas veces el dolor y también la infertilidad, porque produce una distorsión anatómica del útero, sobre todo si hay una adenomiosis. Adherencias en las trompas, quiero decir, es difícil que haya una endometriosis que no tenga de alguna manera afectadas las trompas de falopio. Entonces, si hay afección de las trompas, por cuestión morfológica y anatómica, a veces ya se produce un problema de infertilidad.
La calidad ovocitaria también se ha discutido mucho si es menor o no en la endometriosis. El estrés oxidativo, la inflamación, podría comprometer la calidad del ovocito. Esto es un tema no está claro, lo diré luego porque no está muy claro. Sí se ha comentado, también lo ha dicho Inma en la introducción, que las posibilidades de embarazo mediante la fecundación in vitro son más bajas. Y es verdad, en términos generales sí, si tú cuentas 100 mujeres con y sin endometriosis, las que no tienen endometriosis probablemente en ese grupo habrá más embarazos, porque hay menos ovocitos obtenidos, los endometriomas a veces lo dificultan, hay a veces menor reserva ovárica, pero menos ciclos con congelación embrionaria y por tanto menos embriones disponibles para transferir porque hemos cogido menos óvulos. Pero eso es engañoso porque es verdad que hay más ciclos cancelados, pero una vez que has cogido el ovocito y lo has fecundado, la calidad embrionaria apenas disminuye y eso es importante. O sea, si tenemos un embrión de buena calidad, un embrión morfológicamente bueno, se va a implantar igual que si no fuese endometriosis. Durante mucho tiempo se ha hablado que la endometriosis es antiimplantatoria, que hace que se dificulte la implantación. Eso no está demostrado. Probablemente se embarace a alguna mujer menos, como os he dicho, porque algunas mujeres se van a cancelar antes de llegar a la reacción. Pero si ya tenemos el óvulo y fecunda bien, la posibilidad de embarazo a partir de ahí, quiere decir la tasa de implantación y por tanto la tasa de nacido vivo por transferencia realizada es la misma. Luego os lo comentaré con datos que hemos traído propios también. Y fijaros que eso es importante, ese concepto. Quizás en teoría se disminuye un poco la tasa de embarazo, pero si tenemos ya embriones, la tasa de embarazo es la misma. Fijaros que ya en el siglo V a.C. Hipócrates ya hacía referencia indirecta a la endometriosis. Se sabía en aquella época ya que las mujeres con dolor se embarazaban menos. Y allí no había todavía fecundación in vitro, todavía no lo han inventado. Bien, tratamiento previo a las técnicas de reproducción asistida. Como la palabra controvertido lo estamos usando mucho en la endometriosis, pero es que es verdad. Esa palabra hay que usarla a menudo porque durante años, durante tiempo, yo también, muchos compañeros que hacíamos fertilidad, si había endometriomas, primero los operábamos y luego hacíamos la fecundación in vitro. O si había endometriomas, por lo menos dábamos un tratamiento médico durante varios meses para producir una menopausia transitoria y luego hacíamos la fecundación in vitro. Y esto ha estado como así, para que lo hiciéramos todos. Los artículos científicos así nos indicaban. Eso no está en absoluto nada claro ahora. Y de hecho la mayoría, si hay una indicación de fecundación in vitro, sin operar y sin tratamiento médico previo, hacemos ya la fecundación in vitro. No hay evidencia, por tanto, tampoco en la endometriosis profunda. O sea, hay especialistas en endometriosis profunda que son pues también muy proclives a operar la endometriosis profunda. De cara a la fertilidad, operarla no parece que aumente tampoco la posibilidad de embarazo. O sea, habría que operarla, sobre todo obviamente si hay dolor o otras complicaciones que puede producir. Pero si solo es infertilidad, en principio, una endometriosis profunda no se debería operar. Hay muchos algoritmos, este no os los describo porque es muy farragoso, pero hay muchos que todos son iguales. Este es de un autor que publicó en esta revista, pero son todos parecidos. En definitiva, todos miran la edad de la mujer, la reserva ovárica que tiene, la presencia o no de endometriomas, la extensión de la enfermedad, si ha sido operada ya o no, si el endometrioma es bilateral o solo de un lado, se baraja todo esto. En función de eso se hace la indicación. De manera lógica y con sentido común, más o menos todos seguimos unos algoritmos parecidos. Y ya el tratamiento de la infertilidad con endometriosis, individualizado, por supuesto, y tenemos en cuenta, como he dicho, que eso es muy importante, la edad de la mujer, la reserva ovárica que tiene, cuánto tiempo hace que tiene infertilidad y, sobre todo, muy importante, si tiene otros factores asociados. Si tiene un factor masculino, quiere decir su pareja tiene una oligospermia, o tiene un factor tubárico, o sea, sus trompas están obstruidas. Ahí el tratamiento está claro, es una fecundación in vitro de entrada, pero no necesariamente de entrada hay que hacer una fecundación in vitro si no hay ningún otro factor asociado. Según la Sociedad Europea de Fertilidad, la ESFE, diferencia entre estadios leves y estadios avanzados. Estadios leves como el estadio 1 o 2, quiero decir sin grandes endometriomas, sin grandes adherencias, sin patología tubárica asociada. Se puede optar por o bien cirugía, laparoscopia, que algunos estudios dicen que el electrocoagular los focos de endometriosis que hay por el peritoneo puede que aumente la probabilidad de embarazo. También es un tema controvertido, algunas veces se sigue haciendo, pero las menos. Normalmente en estadios leves, o bien embarazo espontáneo,
y si la pareja no se queda embarazada durante un tiempo prudencial, se puede intentar una inseminación artificial que es mucho más sencillo que la fecundación in vitro, no requiere quirófano, menos complicaciones, pero solo en estadios iniciales. Cuando ya hay estadios más severos, quistes ováricos, patologías tubáricas asociadas, factores masculinos asociados, el tratamiento de elección, lógicamente, es la fecundación in vitro. De hecho, es la indicación muy frecuente en fecundación in vitro. Prácticamente el 25 o 30% de las fecundaciones in vitro que hacemos son por endometriosis. La endometriosis profunda es muy difícil obtener un embarazo espontáneo en estos casos, lamentablemente, en torno al 10%, no es imposible, pero también puede ocurrir. Y la primera opción terapéutica es la fecundación in vitro. Ya hemos dicho que en principio la cirugía no, salvo síntomas asociados que deterioren, lógicamente, lo que comentaba Beatriz. Si tiene un urétero obstruido, pues hay que operarla, lógicamente, pero si su calidad de vida no está muy comprometida, es mejor hacer una fecundación in vitro. Algún estudio muestra que la cirugía extensa en mujeres con endometriosis profunda, ya os lo he comentado varias veces, no mejora necesariamente con respecto a cirugías mucho menos agresivas. La endometriosis profunda, por tanto, la cirugía solo en algunos casos, si hay dolor asociado, y si no, mejor no utilizarla. Esta diapositiva es lo que os comentaba antes, son datos propios y resultado de fecundación in vitro con ovocitos propios. Es importante tener en cuenta esto. Si estamos refiriéndonos a la ovodonación, la tasa de embarazo es mucho más alta. Estoy hablando solo de mujeres que hacen CIP con sus ovocitos propios. En esta diapositiva parecería engañosa porque, fijaros, parece que las mujeres con endometriosis obtienen tasas de un 50% de embarazo por transferencia realizada más altas que las que no tienen endometriosis. Esta es engañosa y un sesgo grande en esta diapositiva, porque en nuestro medio, en los medios que hacemos fecundación in vitro, generalmente la edad media de la mujer es bastante alta. Entonces, normalmente las mujeres con endometriosis ya están diagnosticadas, sabemos que hay una causa y les hacemos una fecundación in vitro antes que otras mujeres que no tienen causa conocida. La edad media actualmente de una mujer con ovocitos propios en nuestro medio es en torno a 39 años, casi 40. Entonces, el grueso de pacientes en fecundación in vitro, sobre todo a nivel privado, no tanto público, es de 39 y 40 años de media. Por eso las tasas de embarazo no son muy altas. En cambio, las mujeres con endometriosis parece que la tienen mejor, pero insisto, el sesgo fundamentalmente es la edad. Son mujeres más jóvenes. Pero bueno, por lo menos que valga para ver que la tasa de embarazo por transferencia en la endometriosis no baja, no disminuye. Y eso es importante. A lo mejor se han cancelado antes de llegar al ciclo y por tanto no vemos ni opción de coger los óvulos. Pero una vez que llegamos a esa fase, se embarazan igual que las que no tienen endometriosis. Adenomiosis es una palabra que ha salido varias veces y menos mal que trae un par de diapositivas, solo dos, pero por lo menos para mencionarla un poco, porque realmente es una patología muy complicada. O sea, muy complicada desde el punto de vista de la infertilidad, no tanto desde el punto de vista de la mujer que no quiere gestar o que ya ha gestado, porque no suele producir tanto dolor. Produce más bien pues, alguna hemorragia, algún trastorno del ciclo, a veces también dolor, pero infertilidad mucha. Ese es el problema. En nuestro campo de la reproducción asistida, la adenomiosis es un diagnóstico que no nos gusta en absoluto tenerlo, pero está ahí. Pero que sabemos todos que la adenomiosis, así como os decía que la endometriosis, cuando hablamos de endometriosis nos referimos a la endometriosis, la normal, la estándar, la externa. La adenomiosis es la endometriosis interna, es la que se localiza dentro del espesor del útero. Esto es el útero, es un útero que hay unas cuantas lesiones hay heterogéneas, el espesor del útero está aumentado. Aquí hay lesiones en la zona de unión, lo que decía Miriam, alteraciones del útero, pequeños implantes, haces de luces que se ven en la ecografía. La adenomiosis muchas veces se diagnostica por ecografía, no siempre, a veces es complicado, pero muchas veces sí. Entonces, cuando tenemos este diagnóstico, pues ya la verdad es que el pronóstico es bastante más malo en cuanto a la posibilidad de embarazo. Y eso lo sabemos pues todos los que hacemos clínica y luego en la literatura efectivamente así está demostrado. Hay muchas alteraciones en la zona de unión entre el endometrio y el miometrio, trastornos en el transporte, alteraciones bioquímicas, epigenéticas, etc. Las mejores con endometriosis, pues lo que os comento, con adenomiosis tienen menor tasa de nacido vivo, menor en general y menor que la endometriosis externa, tienen mayor tasa de aborto y una cosa tan importante, como hay alteraciones uterinas dentro del espesor del útero,
hay mayores complicaciones obstétricas, partos pretérminos, preeclampsias, etc. Esta es una alteración del endometrio. En el endometrio puede haber adherencias intracavitarias, hay lesiones subendometriales, es decir, hay una serie de lesiones de implantes en lo que es el espesor del útero que dificultan muchas veces la implantación. ¿Y el tratamiento cuál hay? ¿Habrá alguno? Pues sí, los hay, pero no tan eficaces, ya os digo, como con la otra endometriosis. Si una mujer no se quiere embarazar, pues tratamientos antiinflamatorios o tratamientos con anticonceptivos, igual que una endometriosis normal. Para la fecundación in vitro sí que parece, y esto hay muchos estudios que hablan, que mejoran los resultados si antes de la fecundación in vitro damos un tratamiento de supresión hormonal, esa menopausia transitoria que os digo de 2 o 3 meses. Bajamos la actividad, esa inflamación, esa actividad de la endometriosis, suprimiendo las hormonas durante unos meses, y parece que así, si hacemos una fecundación in vitro luego, mejoran los resultados. También si ponemos un DIU hormonal, el DIU de levonorgestrel, cirugía en la adenomiosis la hacemos muy poco, solo cuando hay focos individualizados. Claro, es que a veces la adenomiosis es que todo el útero globalmente está aumentado y ahí no podemos quitar nada. De hecho, a veces se confunde en una eco con un mioma, ponemos a operar, nos ha pasado a todos, abres el útero y tienes que cerrar porque no encuentras plano, no hay mioma. El mioma tiene un plano, es como un quiste gordo y lo resecas. La adenomiosis no, empiezas a resecar y te llevarías el útero entero, porque no es una zona concreta. Muchas veces es todo el espesor del útero aumentado. Pero a veces se manifiesta por zonas concretas, pequeños quistes. Eso sí se pueden resecar, pero indicaciones quirúrgicas no hay muchas. O sea que sí que parece mejorar con tratamientos anticonceptivos previos, con agonistas de la GnRH, ese fármaco que produce la menopausia previo, y sí que se consigue embarazo. No es que sea imposible, pero sí que es verdad que cuando tenemos ese diagnóstico, la probabilidad de embarazo, tiene que saber la paciente, va a bajar. Alguna cosita solo para terminar con este tema, que también es muy importante. Endometriosis y preservación de la fertilidad son también términos cada vez más, no sinónimos, pero cada vez más compañeros. Hay un estudio, fijaros, de 100 y pico mil mujeres premenopáusicas que tienen el diagnóstico confirmado de endometriosis, que encuentra que hay más riesgo de menopausia precoz que en las mujeres que no tienen endometriosis. Pero esto quiere decir que o bien tienen menos ovocitos o probablemente más y los gastan antes. O han tenido quistes que destruyen parte del tejido ovárico y hacen que la menopausia sea un poquito antes. Algunos metaanálisis muestran que, aunque tengas un recuento de folículos centrales en la ecografía y una antimureriana que pueden estar más bajas, quiero decir, aunque no se haya operado una endometriosis. Aunque no hayas quitado endometriomas y por tanto no hay riesgo de quitar reserva ovárica, como decíamos, aún así la reserva suele estar más baja. Diversos metaanálisis, también estudios han confirmado que las mujeres con endometriosis tienen lo que hemos comentado antes, menor respuesta al estímulo, menor número de embriones, pero eso sí, insiste también en este trabajo el mismo índice de nacido vivo que con respecto a las de no endometriosis una vez que tienes los embriones. También se ha demostrado, esto es muy importante de cara a la preservación, que los ovocitos frescos y los vitrificados tienen una calidad muy similar. O sea, el ovocito es una célula muy grande, muy difícil de congelar. Y hasta que no se surgió esta técnica de la vitrificación, los resultados eran horribles. Por eso no existía ni vitrificación de fertilidad ni bancos de óvulos. Desde hace ya 12 años aproximadamente, la vitrificación del óvulo ha permitido que mantenga una calidad muy parecida al óvulo fresco. Y por tanto, a partir de ahí ha surgido todo el campo de la preservación de fertilidad, no solo en endometriosis, sino en otras cosas. Preservar a todas las mujeres, porque siempre está el tema de hay que preservar a todas las mujeres con endometriosis. Hay algún estudio que dice que no, porque esto podría tener de momento un importante impacto en el gasto de salud público. O sea, si todas las mujeres con endometriosis tienen que preservar sus óvulos, hay que hacer una fecundación in vitro, que lleva unos costes importantes, en este caso para el erario público. Pues no parece que sea muy útil desde el punto de vista coste-eficaz. Es un tratamiento muy caro para el erario público y parece que eso de momento no está contemplado. Y además, es verdad, hay riesgos. La fecundación in vitro es una técnica quirúrgica que implica algún riesgo de la imagen de mujeres con endometriosis. Es más riesgo que si no la hay. De hecho, las infecciones pélvicas que ocurren casi siempre se dan en mujeres con endometriosis. Y una infección importante, severa, en una fecundación in vitro en una mujer que no tenga endometriosis, por ahora no la he visto. En cambio, sí he visto en mujeres con endometriosis. Todos.
Y eso, claro, si es una técnica que no lleva ningún riesgo, oye, si solo es por gasto, pues igual merece la pena preservar a todas. Pero bueno, en principio no está contemplado en el sistema público y sería como demasiado agresivo preservar en todas. Esa es mi opinión. Hace poco estaba en el curso de endometriosis que organizan los compañeros del clínico, que a lo mejor vosotros habéis estado alguna vez en él, ha sido hace nada. Y yo me abrí la mesa de la endometriosis y vino un compañero mío famoso quiero decir, de los muy conocidos en el mundo de la fertilidad, de Madrid, y él lo primero que dijo, y lo repitió 20 veces, que cada mujer que ve en la consulta, lo primero que le dice, preservar óvulos. Mujer con endometriosis, preservar óvulos. Y lo mantuvo varias veces. Yo, personalmente, con eso no estoy de acuerdo. Y ahora os digo por qué. Bien, las mujeres más beneficiadas, yo creo que como en todo en el mundo, ni nada ni todo, sino el medio, ¿no? Por eso, las mujeres más beneficiadas, ¿quién serían? Las que tienen endometriomas bilaterales, las que están propuestas para operar, porque ya las has operado y hay que volverlas a operar en el lado distinto al que has operado, o aquellas que solo tienen un endometrioma unilateral, pero que ves que la posibilidad de embarazo espontáneo va a ser muy baja, porque tiene pues, adherencias, muchos quistes, etc. Podría ser ofrecido a mujeres jóvenes que tienen mayor probabilidad de recurrencia, porque una mujer con 27 años que ya está operada, es muy probable que vuelva a recurrir, porque su vida menstrual, su vida fértil va a ser muy larga todavía. Una mujer que tiene 40 años que está operada, probablemente el nivel estrogénico ya va a bajar y hay que plantearse mucho más que probablemente no va a ser necesario operarla más. Y podría ser una opción válida en mujeres con riesgo, como decimos, de progresión de la enfermedad o que haya que ser operadas. El problema, como os he dicho, es que puede haber algún riesgo de infección, ¿vale? La preservación de la fertilidad, terminamos enseguida, simplemente os comento un trabajo de 500 mujeres. La preservación de fertilidad es como una cosa tan nueva, a veces desconocemos aspectos suyos. Por ejemplo, ¿qué pasará cuando descongelemos los óvulos? ¿Estas mujeres se van a embarazar o esos óvulos no van a servir? Lo mismo pasa con la preservación en oncología. Hay muchísimas mujeres que van a tratarse con quimioterapia que congelan sus óvulos y no sabemos qué va a pasar con ellos porque hay poca experiencia. Es un tema muy reciente, como digo. Por lo menos este trabajo ya ha habido 500 mujeres que han descongelado sus óvulos previamente habiendo sido vitrificados. Y ahí se ve que la calidad es buena al desvitrificarse. Fijaros lo último, la supervivencia ha sido del 83%. De cada 100 óvulos que se han descongelado, han sobrevivido 80, 20 no. Eso está dentro de lo normal. Que se pierdan un 20% de óvulos es lo normal. Pero mujeres operadas de endometriomas, sin ser operadas de endometriomas, mujeres más jóvenes, mujeres menos jóvenes, todas, es muchas cifras, muy farragosa, pero el resumen es que todas se han embarazado con los óvulos desvitrificados de la misma manera que si se hubiese hecho la fecundación in vitro con sus óvulos frescos en ese momento. Eso valida un poco la técnica. Es decir, vitrificas óvulos y luego cuando los desvitrifiques tendrán una calidad muy parecida a los que tienes en este momento que te los han vitrificado. Eso extendido a toda la vitrificación de óvulos para preservar fertilidad, aunque no sea por endometriosis. Por ejemplo, para retrasar la maternidad, que es, por cierto, la indicación más frecuente. Entonces ya termino de la preservación de fertilidad y prácticamente con todo. La pregunta famosa, ¿preservar a todas? Que es la que os he dicho antes. Pues este colega mío está totalmente seguro que sí, y hay algunos que piensan que también. O sea, si ves a una paciente de 27 años en la consulta que tiene un endometrioma, automáticamente hay que animar a esa señora a preservar a esa chica, no necesariamente. Los procedimientos, insisto, son invasivos, costosos. Tampoco hay seguridad de embarazo tras la desvitrificación. Ya hemos visto las tasas, unas tasas parecidas o como si hiciera la fecundación in vitro en ese momento. Pero claro, 100% de embarazos no hay. Ni lo hagas en ese momento ni lo hagas después. Y parece prudente, por lo tanto, lo que os decía, estar un poco ahí en el medio, ¿no? Pacientes con riesgo de compromiso ovárico por endometriomas, a ser posible si son grandes, mayores de 3 centímetros, y si solo tienes un endometrioma unilateral, solo en un lado, pues qué edad tienes, qué antimuleriana, qué reserva folicular hay. Con todo eso se puede valorar si procede o no. Es decir, una mujer con un endometrioma unilateral, pequeño, con una reserva de óvulos muy buena, y con 27 años, pues probablemente no necesites preservar, porque a lo mejor te vas a quedar embarazada espontáneamente dentro de 2 años o 3. Pero si la reserva es muy baja, o hay endometriomas más grandes, o son bilaterales, quiero decir, cada caso hay que valorarlo por separado, no se puede decir preservar a todas, no. Pero tampoco a ninguna, porque hasta hace poco la endometriosis apenas se preservaba y ahora cada vez más.
Esto no os lo comento línea por línea porque es un consenso mundial en cuanto a actuación. Quiero decir, lo que habla ahora está escrito aquí, pues en definitiva, ser cautos para operar, hay que ser cautos, siempre hay dolor, no hay dolor, cómo son los endometriomas, crecen o no, ser cautos, que la fecundación in vitro es mejor a veces que la cirugía, sobre todo si es una cirugía repetida, que a las chicas jóvenes se les debería aconsejar antes de las cirugías ováricas preservar óvulos. Eso sí, si te van a operar, te van a quitar los endometriomas, tu reserva folicular se va a quedar muy bajita, quizás es mejor preservarlos. Y lo último, que la fecundación in vitro no parece incrementar el riesgo de recurrencia de la enfermedad, que es una cosa que también nos preguntan muchas mujeres y tienen miedo. Sobre todo mujeres con endometriosis dicen, al darme las hormonas me va a aumentar la endometriosis. No parece que esté demostrado, ni lo hemos comprobado, ni en la literatura está descrito. Sabéis que el Gobierno de Aragón tiene, si simplemente tecleáis, esto seguro que lo conocéis, Gobierno de Aragón, programa de endometriosis, pues hay una serie de enlaces que se accede a unos cuantos PDFs y manuales de qué servicios ofrece el Gobierno de Aragón, hay información, hay literatura, etc. Simplemente el Gobierno de Aragón, programa de endometriosis, y para terminar ya, leí un artículo también el mes pasado que me llamó la atención, y os lo pongo porque creo que va como muy adecuado para esta reunión y para los ginecólogos. O sea, más que a vosotros, igual es para nosotros, consideración para el ginecólogo. Y me parece muy interesante porque este autor decía que después de leer cientos de publicaciones de endometriosis me di cuenta que empecé a entender esta compleja enfermedad solo cuando comenzamos a compartir meetings y workshops con pacientes. Las que la padecen pueden hablarte acerca de ellas y he aprendido tanto de ellas como de múltiples artículos médicos. La enfermedad, dice, probablemente empieza en el nacimiento, podría estar incluso presente en la menopausia, otro concepto nuevo. El dolor usualmente empieza en la adolescencia y a esa edad las chicas faltan a clase durante el periodo menstrual en casos severos y muchas además tendrán problemas de infertilidad. Por tanto, nos dice casi más a nosotros, tómate tiempo, reúnete con las pacientes, grupos y sociedades y óyelas. En ese momento empezarás a entender la endometriosis. Muchas gracias.